activa, yo creo que se me va oyendo bien. Gracias por aguantar hasta el final. Vamos con la última sesión, que es un coloquio, una tertulia en la que vamos a intentar que los expertos que nos acompañan se mojen, opinen y evitar diapositivas, gráficas, estudios y odds ratio. Entonces, hoy aquí nos acompañan en esta última sesión, aparte de Ana Viana, que ya la conocéis, pues 4 grandes, no solo expertos, sino personas muy influyentes y muy importantes para la Asociación de Cardiopatía Isquémica, porque en diferentes momentos de evolución de la asociación han sido piezas importantes, presidentes, y yo creo que es digno reconocerles el trabajo que ellos han hecho y invitarles a esta mesa a que se sigan sintiendo parte importante de la asociación. Me acompaña Alexioni de San Pau, Alfredo Bardají de Joan 23 de Tarragona, Antonio Fernández Ortiz del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y Albert Ariza, que ya también lo conocéis, de Belviche, Barcelona. Esto es una sesión en la que vamos a ir proponiendo alguna serie de temas. Si alguno quiere preguntar alguna cosa puntual a alguno de ellos o sacar algún tema conflictivo, es el momento de sacarlo. Vamos a ir desengranando una serie de bloques, los que nos dé tiempo, y vamos a empezar por un bloque un poco extenso de cardiopatía isquémica, que Ana, yo creo que, si te parece, enfocas tú la primera pregunta. Es un lujo poder tener aquí hoy a estos 4 expertos y bueno, pues comenzando con una de las dudas que ya surgió esta mañana en una de las mesas, pues es un poco a ver qué opináis vosotros de la nueva recomendación de las guías, ya no tan nueva, de 2020, ¿no?, del SCASEST, acerca de no pretratar, ¿no?, si vas a hacer el cateterismo en esas primeras 24 horas. Es que sé que nos quedó corta la mesa y quiero aprovechar ahora la oportunidad de teneros aquí. Si ha cambiado en vuestros centros la práctica clínica y bueno, qué opináis al respecto, si eso es extrapolable a nuestra realidad en España, ¿no? Voy yo. Yo creo que en un contexto clínico muy de ensayo clínico tenemos claro que no merece la pena pretratar, pero este contexto clínico del ensayo clínico es con pacientes muy seleccionados, en un entorno muy específico y no reproduce probablemente la realidad, ¿no?, de la mayor parte de los centros sin disponibilidad de hemodinámica aquí en España y creo que en la mayor parte de los sitios, con lo cual en mi centro no pretratamos. Y en los centros de los cuales nosotros somos referentes aconsejamos pretratar. Sí, nosotros el problema es un problema logístico, es difícil hacer un cateterismo en un SCASEST antes de 24 horas. Nosotros tenemos 2 salas de hemodinámica, pero que echan humo porque tratamos un área de cobertura de 800.000 habitantes, 550 activaciones de código al año, 1.200 angioplastias, estructural. Y damos preferencia a pacientes que nos son referidos por encima de los nuestros para dar un buen servicio, con lo cual los nuestros a veces quedan un poquito relegados. Por lo tanto, con esta dificultad no nos atrevemos a dejarlos sin tratamiento y los pretratamos. Sí, sí. Yo pienso que además, digamos, de la disponibilidad o no de hemodinámica precoz, que bueno, a pesar de que haya zonas donde todavía no es posible en esas primeras 24 horas, yo creo que cada vez son menos, ¿no? La verdad es que hay salas de hemodinámica que florecen como, digamos, como flores, ¿no? Cada vez más. O sea que yo, sinceramente, lo que pienso es que el pretratamiento es un invento de un mal fármaco, unos malos fármacos que teníamos antes, ¿no?, que eran fármacos con un inicio de acción muy lenta, como era en su momento el clopidogrel, ¿no?, con una respuesta también que era bastante impredecible, y eso hizo que de alguna manera nos obligó, independientemente de que tuvieras disponibilidad o no de hemodinámica, a empezar el tratamiento cuanto antes. Yo creo que la situación ahora es muy diferente, Ahora con los antiagregantes que disponemos ahora mismo, que sabemos que son mucho más potentes y sobre todo más rápidos de acción, con menos variabilidad, pues se ha perdido sentido, sobre todo cuando tienes la disponibilidad de hemodinámica. Desde luego, nosotros ya habitualmente, que sí que hacemos cateterismo precoz en nuestra área, afortunadamente lo podemos hacer, tratamos en la sala, cada vez más en la sala de hemodinámica, incluso después de la angioplastia, ¿no? O sea, que merece la pena plantearnos el no pretratar cuando podemos garantizar un cate precoz, ¿no? A ver. Yo es que mi realidad o mi entorno es un poco diferente y realmente lo que decía Alfredo, entre TAVIs, Metraclips, los 600 infartos de código
y tal, hacerlo un CAT en menos de, yo diría 12, porque la recomendación viene de ISA-REAC 5, que son 61 minutos. Yo, la mayoría de pacientes no pueden ir a un CAT tan precoz. Entonces yo, sobre todo si tienen alto riesgo isquémico, diabéticos, arteriópatas y con anatomía coronaria de probable alto riesgo, nosotros pretratamos. Y si te viene alineación astral, un enfermo que le puedes hacer el CAT en las primeras 6-12 horas, ahí no. Pero no es lo mayoritario. Pero el tratamiento lo decidimos nosotros en el hospital, o si viene extrahospitalariamente, si el paciente viene de un centro de salud, de otro centro o de la ambulancia, ese pretratamiento lo decide desde prehospitalario y nosotros lo mantenemos. Pero a mí me preocupa que yo veo los pacientes que vienen en mi área, muchos con una evaluación inicial que a lo mejor tenemos dudas de si tiene un alto riesgo o no. Ya la inercia hace que pretratemos y que pretratemos con ticagrelor muchas veces, ¿no? Y muchos de esos pacientes después pues no elevan troponinas o tienen una elevación menor, a lo mejor el riesgo no es tan alto, ¿no? Entonces me preocupa un poco si durante los años previos hemos abierto mucho la mano en pretratar, olvidándonos de una evaluación más precisa del riesgo. No sé si me explico bien. Bueno, sí, todo esto además es que todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Porque efectivamente, pues tradicionalmente los hemonistas se encontraban mucho más cómodos en pacientes pretratados, y un poco era la inercia de los hemonistas lo que te inducía al clínico a llevar al paciente a la sala hemodinámica pretratado con doble antiagregante, pero las evidencias científicas van un poco en contra. Y luego también, otra cosa que me preocupa a mí también es que el pretratamiento a veces condiciona lo que se ha comentado esta mañana, y que están dándose ya resultados aquí en España, de que condiciona que un paciente con enfermedad de 3 vasos acabe angioplastiado con 7 stents y no vaya a cirugía de bypass, ¿no? Porque ya viene pretratado, y si lo quieres operar, pues tendrás que esperar 4 o 5 días, y eso es un problema logístico adicional, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos probablemente haciendo una mala estrategia en pacientes con anatomías coronarias un poco complejas, que a lo mejor, si fuésemos un poquito más fríos, podríamos decidir otras cosas que no es la angioplasia, ¿no? Mójate. No, te digo, yo no creo, yo me ha sorprendido mucho este dato. Bueno, primero que ahí no vamos a dar ratios así, pero sabéis que hay un registro que nos gustaría a todo el mundo tener, que es el Sweetheart, ¿no? Ahí hay un análisis de 40.000 pacientes del año pasado, creo, donde se muestra que hay beneficio de hacer una intervención precoz en pacientes con infarto sin elevación del segmento ST, y ese beneficio, digamos, sobre todo, digamos, a partir de las 24 horas, digamos. En las primeras 24 horas, digamos, tienes un poco de margen, o sea, 24 horas es el tiempo que tienes, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es aprovechar, pues, el código, ¿no? Pues mira, este paciente nos parece que tiene un riesgo suficientemente elevado, como si es un sábado o un domingo, pues aprovechamos y si lo metemos ahí al hemodinamista como hay propina, y normalmente no tenemos problemas, ¿eh? Es una cosa que funciona bastante bien. Pero de cara al tema del pretratamiento, claro, si el SEM o el SAMUR o lo que sea que pretratan esto, no lo puedes controlar, a pesar de que tenemos protocolos pactados y después te encuentras que hacen lo que les da la gana y es un poco más difícil. Lo que sí es más controlable lo que tengas pactado con tus hospitales, ¿no? del cual tú eres referente, ¿no? Yo creo que eso se puede controlar bastante, ¿no? En aquellos pacientes que no están pretratados, ¿estáis utilizando el cangrelor? ¿En qué porcentaje aproximadamente? Hace poco que lo utilizamos, pocos meses, y sí, lo estamos utilizando. Pacientes que vienen sin pretratamiento y que la anatomía coronaria es compleja o que hay un trombo inicial evidente, pues como primera opción es el cangrelor, sí. Aunque puedan tragar, ¿no? Tomarse una pastilla. Cangrelor más, ¿no? No. Más en shock Pacientes que cardíaco, vienen- Lo intubados. utilizamos en o- pacientes intubados o carogénicos donde no podemos administrarles por vía oral, ¿no? La antiagregación. Un paciente con 3 vasos, y tal, no creo, no estamos convencidos, o no hay ningún dato, vamos a decirlo así, de que ponérselo intravenoso sea mejor que darle una pastilla o dos de ticagrelor o los 60 de prasugrel.
Y si hay un trombo importante en la... Bueno, todavía tenemos el tirofibán, los 2B3A, todavía, para eso. Todo el tirofibán lo tiramos en otro contexto, pero bueno, me parece que en Beliche utiliza más inhaladros. Tampoco el cangrelor ha demostrado en esos casos, ¿no? ¿Funciona eso? ¿Vosotros tenéis cangrelor en vuestro hospital? ¿Todo el mundo lo tiene? No, nosotros no. Nosotros lo tenemos. Sí, nosotros también. Es un uso bastante restrictivo. Claro. Y pacientes en parada, pacientes... Sí, casos... ¿Vosotros, Albert? El cangrelor lo utilizamos cuando no están pretratados y hay datos angiográficos sorprendentes que te tendrían que haber llevado a verlo pretratado, es decir, un trombazo en el tronco, una lesión, porque no es lo habitual. Ya te digo que la mayoría de los pacientes por el circuito pues acaban recibiendo pretratamiento. Sí, en todo caso, no nos olvidemos de que la decisión de pretratar o no depende solamente de los tiempos, no depende solamente de los tiempos, no depende solamente digamos del hospital así, sino que depende también del paciente, que no nos olvidemos de las características del paciente. Hay pacientes que claramente pues tienen un riesgo isquémico más elevado y esos pacientes, pues aunque tengan que esperar solamente 12 horas para poderse hacer un cateterismo, yo los pretrato también. Estos son, digamos, el protocolo de entrada es no pretratar, pero los que son de alto riesgo acabamos pretratando normalmente con ticagrelor. Hombre, los que son de alto riesgo, como dices tú, habría que llamar al hemodinamista, ¿no? Para que venga, sí, bueno, normalmente aprovechas, pero si no viene ningún código así, pues yo lo tengo pretratado y ya está. Bueno, existe una gran variabilidad en este tema que seguiremos hablando durante mucho tiempo. Vamos a seguir a la siguiente parte. Hemos hablado un poco de la cardiopatia isquémica aguda. Ahora me gustaría tocar un tema que es el del tratamiento un poco al alta, el manejo del paciente de alto riesgo cardiovascular. Esta mañana hubo una mesa extensa que se tocó el tema, sobre todo el tratamiento hipolipemiante al alta, que Alex, tú hablabas un poco de toda la opción, toda la cantidad de arsenal terapéutico que tenemos ahora para los pacientes en prevención secundaria al alta, ¿no? Y aprovechando que está Antonio aquí, me gustaría pasarle un poco la pelota y hablar un poco del Secure, ¿no? De Polypill, y por qué esto no lo hemos tocado hoy, pero creo que es bueno que lo saquemos y aprovechar que estás tú aquí y escuchar también la opinión de los demás. Me preocupan dos cosas. Una, preguntarte, ¿a qué crees que es debido el beneficio que ha demostrado Secure de un producto que es barato, accesible, y por qué tiene beneficios, si es todo adherencia o hay algo más, que todavía creo que no lo sabemos si es todo adherencia? Y segundo, ¿por qué nos cuesta tanto utilizarlo si tenemos una evidencia sólida en cuanto a eventos ya? Sí, efectivamente es una evidencia, como dices, bien sólida y además publicada donde está publicada, ¿no? Y en un ensayo en el que tuvimos mucho que ver los centros españoles, ¿no? Entonces, hombre, la polipíldora evidentemente mágica no puede hacer cosas diferentes, digamos, de lo que hace una estatina dándola aparte o un IECA o la propia aspirina, ¿no? Entonces no hay una explicación o otra explicación más que la sencillez del tratamiento. Yo creo que, y de hecho hay muchos datos que apoyan eso, ¿no? O sea, hay muchos datos que muestran que la adherencia al tratamiento después de un evento coronario, después de un infarto, es baja. Y además es baja, curiosamente, en perfiles que a lo mejor uno no podía imaginar, que es a lo mejor gente más joven, gente que no está acostumbrada a tomar medicación, tal. Entonces cualquier herramienta que tengamos para mejorar la adherencia evidentemente va a mejorar el pronóstico, el efecto o la protección del riesgo de esos pacientes. Y yo no tengo duda que ese fue el mecanismo por el que el Secure mostró ese beneficio. El problema está, o la duda está, en que cuando se valoran los niveles de colesterol, por ejemplo, de ambos brazos y tal, pues claro, uno diría, coño, pues si tienen mejor adherencia al tratamiento, han de tener unos niveles de colesterol más bajos que los que tienen peor adherencia. Pero ojo, ahí daros cuenta que los niveles de colesterol se miden en un único momento, no sé si fuera a los 6 meses o a los 12 meses, ahora no recuerdo, y todos sabemos cuando nos vamos a hacer una analítica que nos tomamos la pastilla la semana antes, ¿no? Así, por ejemplo, por dar un poco de luz, digamos, a esas dudas que se han planteado sobre por qué no se ha visto el efecto, digamos, sobre los marcadores de esa mejor adherencia y tal en los
pacientes que tomaron la polipíldora, ¿no? Aquí lo importante yo creo que es tener claro con que se buscó unos pacientes de especial alto riesgo para poder, con menos un número, una N menor, poder demostrar el beneficio. A mí no me cabe duda que seguro que es un beneficio para todos. Y digo otra vez lo de la gente joven, a pesar de que el SECURE era un estudio hecho en pacientes mayores. Tienes ahí el Neptuno, ¿no?, que está publicado unos meses antes del SECURE, que prácticamente... disculpadme. Decía que tenéis un estudio que es observacional, que se llama Neptuno, que está publicado unos meses antes, con datos de pacientes de registros y así, y que muestra prácticamente lo mismo, o sea, una reducción respecto, ¿no?, a los monocomponentes o equivalentes o, ¿no?, o otros tratamientos, con lo cual yo creo que es un ejemplo de cómo las conclusiones de un ensayo aleatorizado, ¿no?, con pacientes seleccionados, criterios de inclusión, exclusión, etcétera, etcétera, después con datos del mundo real las puedes extrapolar a poblaciones más amplias. Alfredo. Nosotros nos gusta mucho utilizar la polipil en el paciente post-síndrome agudo, un poco, pero inducidos por el SECURE, desde luego, pero a veces la cuestión que te planteas es la estrategia del tratamiento hipolipemiante, diferente a lo que dicen las guías europeas en prevención secundaria, de que nosotros, esta mañana se ha comentado, de que nos parece que el objetivo es hacerlo en un solo paso. Entonces, en un solo paso, si tú quieres conseguir objetivos de LDL por debajo de 55, a mí me gustaría que el polipil, en vez de atorvastatina 40, fuese de 80, por ejemplo. Es cierto que entre 40 y 80 el efecto hipolipemiante es muy discreto. Entonces, nosotros, con la estrategia de que en un solo paso alcancemos el mejor objetivo terapéutico y si no el paciente pase a IPCSK9, muchos pacientes, dependiendo del colesterol LDL basal, como se ha dicho esta mañana, y también de si tomaba o no tomaba previamente estatinas, y es cuando se decide qué estrategia va a seguir al alta, muchas veces lo hacemos asociado a la polipila acetimib, por ejemplo, o incluso a otra pastilla de atorvastatina acetimib, con lo cual consigues un total de 80 miligramos de atorvastatina con acetimib, ¿no? O sea, con 2 pastillas tienes 5 fármacos. Esto es una cosa que hacemos a menudo también. Claro, yo creo que la clave está ahí, el asociar la polipil a una doble terapia hipolipemiante del paciente de alto riesgo, ¿no? No poner los monocomponentes y después, por otro lado, priorizar la doble terapia hipolipemiante, ¿no? O sea, una observación, y es respecto a los 2 pasos de las guías, que estos 2 pasos ya después las guías se han autorrectificado, porque unos meses después sale una publicación por los mismos autores que dicen que vale, estamos de broma, esto para los pacientes de prevención secundaria no tiene ningún sentido, y lo dicen ellos mismos. Y después no hace falta esperar los niveles de colesterol para decir qué estrategia hacer. Y ahí tenemos evidencia de un estudio autorizado y 2 metaanálisis, ¿no?, de estudios observacionales, así que apuntan a que incluso darlo antes de la angioplastia puede ser beneficioso. Y después, una cosa que he dicho esta mañana, para mí, si quieres que una cosa funcione, intenta mantenerla sencilla. No, al final, si tú das de entrada a todos los pacientes 80 miligramos de atorvastatina o rosuvastatina más acetimib, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? O sea, que cuando le hagas el control a las 4 o 6 semanas, pues igual tendrás un colesterol LDL de 30. ¿Es muy malo? No, eso es muy bueno. Con lo cual, y aún así, incluso dando doble terapia a todos los pacientes, solo se alcanzan los objetivos de las guías en alrededor de un 50% de los pacientes, con lo cual queda mucho espacio después para otras terapias si fuera necesario. Yo creo que esto, por apuntar un poco esto que estáis diciendo es muy importante. O sea, el objetivo es el objetivo, o sea, ya está. Y yo creo que independientemente de que tengamos no la polipil, que es una herramienta para conseguir más fácilmente el objetivo, no debemos de olvidar cuál es el objetivo de tratamiento, y es bajar cuanto antes esos niveles de colesterol, controlar la hipertensión, lo que sea, pero sobre todo niveles de LDL por abajo de 55. Y hay que seguir midiéndolo aunque es una polipil. Bueno. ¿Algo más, Alberto? No, ahora, cuando Pablo decía las dificultades de la utilización de la polipil en vida real,
pensaba que ahora nosotros para la maratón de TV3 intentamos hacer un diseño, un ensayo aleatorizado que era polipil y una intervención de enfermería para ver si eso aumentaba la adherencia con varias escalas y tal. Y invitamos a varios hospitales y algunos de ellos nos dijeron que no querían participar porque tenían miedo de no conseguir el control lipídico rápidamente, porque ellos utilizaban de entrada dosis altas de atorva o rosu. Entonces yo creo que esto en vida real es pues, probablemente una de las razones por las que la gente, no sé, que utilice ezetimibe y polipil, que igual es una alternativa razonable, pero yo creo que en vida real es un buen problema eso. Sin embargo, cuando se decidieron las dosis que se utilice, finalmente esto, aunque hace ya algunos años, ¿no?, se miró bien cuáles eran las dosis que se utilizaban en vida real de estatinas, ¿no?, y hubo mucha discusión en hacer o no una polipil de 80 o de 40 o de tal, y se hizo una polipil de 40 porque con mucho, y de 20 primero porque con mucho era la dosis que en la vida real se estaba utilizando, ¿no? Otro de los temas que teníamos en el salsero era un poco el tema de la organización de las redes de shock cardiogénico, que se está haciendo un poco a nivel autonómico, y un poco pues con el caso que ha presentado Fran, ¿no?, de cómo se tardó pues más de 12 horas en trasladar a ese paciente. No sé cómo pensáis que se puede organizar esto, es una pregunta difícil, pero bueno, a nivel cada uno de su comunidad autónoma. No sé. Sí, los puntos claves ya los sabemos y los hemos hablado, pero como gestores que sois... Yo puedo empezar. Dale. Yo creo que primero hay que hacerlo bien dentro de casa, antes de organizar una red. Creo que, vamos, también se ha dicho hoy, ¿no?, en cierto modo, cuando se ha hablado, digamos, de la implantación de la ECMO extrahospitalaria y tal, ¿no? Entonces yo creo que el manejo del shock cardiogénico, primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo lo estamos haciendo dentro de nuestros propios centros, que no siempre, digamos, y evidentemente una vez que eso sea así y tú tengas, digamos, los medios, ¿no?, la gente, los recursos, ¿no?, para poder hacerlo de forma inmediata, ¿no?, a cualquier hora del día, entonces ponte a organizar una red. Pero primero creo que esto es importante. ¿Crees que no estamos preparados todavía en Creo Belviche? que hay centros, hombre, creo que hay centros que están ya hablando de hacer redes que todavía no lo están haciendo bien en su propio centro. Yo creo que entiendo perfectamente lo que dice Antonio. De hecho, en España lo que caracteriza el manejo del shock es la heterogeneidad. Esto ya lo vimos con el infarto, con el paper de Zequier en 2017, que en todas las comunidades mortalidades y tiempos muy diferentes, y con el shock pasa lo mismo. Y yo pienso que en Cataluña, no sé si Alex o Alfredo me corregirán, pero estamos dentro de lo que cabe, podríamos estar peor, en el sentido de que el Codinfar, que ya lleva ahora 14 años, pues nos ha enseñado a trabajar en red. Hemos ido mejorando en este tiempo y con el shock cardiogénico, mi experiencia es que probablemente estamos mejorando bastante. Y sí, evidentemente siempre autocrítica y protocolos locales hay que revisarlos, pero eso no quita que siempre tener la perspectiva de mejoría a nivel suprahospitalario mi opinión, tenga que existir. Sí, yo creo que el tema del shock, lo primero es tener una buena red de código infarto bien organizada, bien estructurada, y esto es fundamental, ¿no? Y luego, los centros que atendemos código infarto, estar preparados para el manejo inicial del shock. Y evidentemente, cuando el shock evoluciona a estadios de OE, pues hay que tener una alternativa, incluso manteniendo ECMO, porque especialmente si puede haber un trasplante cardíaco o una asistencia de larga duración. Entonces, el truco es estar bien coordinados. En el caso concreto en Cataluña, por ejemplo, nuestro hospital está coordinado en ese sentido con Belviche, y ya hemos tenido bastantes casos de que el paciente inicialmente se trata en nuestro centro con los recursos que tenemos, que de momento son balón y impela. ECMO creo que vendrá pronto, porque hay un tema ahí que está atascado, pero vendrá. Y cuando el paciente evoluciona hacia necesita una ECMO, y especialmente si va a acabar en posibilidad de trasplante, pues es cuando se contacta con Belviche. Vienen el equipo ECMO de Belviche a nuestro centro, le implanta el ECMO en nuestro centro y se lo llevan. He tenido bastantes casos ya últimamente. Y luego también el tema del retorno, ¿no? Porque cuando el paciente pues se puede destetar del ECMO, pues normalmente pues vuelve a nuestro centro y sigue el proceso. O sea que es una cosa bidireccional, y que un tema de coordinación. Yo aprovecho que tengo ahora el micro para decir que el documento que se ha hecho, que ha publicado en la Revista Española de Cardiología,
está muy bien, está fantástico. Yo discrepo en la tabla 2, ya hubo una carta al director que lo mencionó y Manuel lo respondió muy bien, pero hay un error de concepto. O sea, para poner ECMO no se necesita cirugía cardíaca, se necesita cirugía vascular. Y la respuesta que da Manuel está claramente de que el motivo es por el problema vascular, ¿no? Si tienes un cirujano vascular que te resuelve el problema, no hace falta un cirujano cardíaco. O sea que yo creo que es un error del documento. Yo creo que, Alfredo, ese debate, yo coincido contigo, ¿eh? Tiene que haber alguien que sea capaz de resolver las complicaciones derivadas del implante. Lo digo porque en Cataluña mismo ha habido casos y ha habido equipos que no es que fueran sin cirugía cardíaca, es que iban sin ningún tipo de soporte quirúrgico. Y ahí ha habido casos graves y con complicaciones mortales. Y en el fondo es un tema que no es difícil de solucionar. ¿Cirugía vascular puede solucionarlo? Andaban. Adelante, claro, faltaba más. Pero también para intervención, para poner una TAVI también tienes un cirugía vascular y para un impela incluso también, a veces también te hace falta, o sea que cirugía vascular es necesaria, pero cirugía cardíaca... ¿Qué de soporte pensáis que deben tener los centros que tienen angioplastia primaria pero no tienen cirugía cardíaca, los de nivel 2? Los tres. ¿Qué dispositivos? Como en Cataluña está establecido por una instrucción del Departamento de Salud que necesitamos tener balón, impela y ECMO. O sea, los tres dispositivos. Otra cosa es que luego ellos crean la norma y luego no la cumplen. Porque mi centro es código infarto y yo digo, el Departamento de Salud me dice que necesito ECMO, pido la ECMO y no me la dan. O sea, es una cosa kafkiana, ¿no? Pero... Sí, yo solamente decir una cosa, que al final de la pregunta original, lo más importante es tejer una red de confianza con los centros del cual tú eres el hospital hub, ¿no? Que esto es lo más importante. Y eso quiere decir comunicarse si el caso que he presentado Fran antes, ¿no? Pues claro, yo me hubiese esperado una llamada ipso facto de ese hospital. Para discutir el paciente, etcétera, etcétera, y después la decisión se toma conjuntamente. Y seguramente hubiese ido mejor, ¿eh? Sí, es probable que el documento tenga matices, ¿no? Y no, por ejemplo, en Canarias o en Tenerife nos pasa, ¿no? Que un centro tiene cirugía cardíaca, el otro no, pero el otro no tiene por qué no llevar shock erogénico, o sea, angioplastia primaria. Puede soportar probablemente, y entonces probablemente los dos sean nivel 2, habrá uno con cirugía cardíaca y otro que no, para algunos pacientes complejos o para, yo qué sé, para algún tipo de... Para trasladar para una eminente cirugía cardíaca. Nunca te van a llamar, nunca se van a coordinar contigo si pues no los conoces, no haces reuniones periódicas. Claro. Y no haces pues sesiones una vez al mes de casos complejos. Pues todo esto es lo que te permite tejer esta red de confianza. Medir casos, volumen, sabemos que el volumen y la UCI, esto influye, ¿no?, en los resultados. Oye, y el tema del gasto, ¿no? ¿Cómo lo veis o lo ven las direcciones de vuestros hospitales? Este es el problema. ¿No? Este es el problema, el gasto. Porque dices, no, el ECMO es barato, no es barato. La consola cuesta 60.000 euros, vale. Las cánulas, tabú de la duda, están 8.000. Pero barato, 3.000, 4.000. 3.000 o 4.000, sí. Un poquito más. Pero la enfermera te cuesta una pasta, porque no es una enfermera por turno, 24 horas, 365 días al año. Entonces una enfermera por turno son 4 contratos y medio. No es la enfermera del código infarto. No. Para llevarla en la U. Para llevarlo, sí. Es la enfermera de la coronaria. Ya sí. El tema es el capítulo 1. Yo, siendo académicos y por no echar mierda solo sobre el colectivo de enfermería, os diría que si vamos a poner ECMOs, aparte de invertir en enfermería, hay que invertir en médicos para la unidad de críticos, que la ratio nuestra... Entonces, si tú pasas de tener la unidad que tienes, que ya es compleja y con alto volumen, a encima tener ECMO, vas a tener que fichar a 1 o 2 médicos seguro para hacer las cosas bien. A ver, no insista, por favor, que ya tengo a los de la coronaria histéricos con esto. Bueno, pues pasamos al último bloque, que quizás es el más interesante desde mi punto de vista, que es un poco relacionado con la organización asistencial, aprovechando que tenemos a diferentes perfiles gestores en clínicos asistenciales y gestores en las diferentes unidades y servicios. Pues me gustaría tocar un tema que estamos viendo con los ingresos que tenemos en las unidades coronarias ahora, ¿no? Sabemos que está cambiando un poco el perfil del paciente, el perfil pues más añoso, más comorbilidades, más shock por no elevación del ST o no isquémico, los pacientes menos complejos, menos graves, revascularizados con el código de infarto,
cada vez pisan menos las unidades más especializadas para ir a unidades intermedios, cada vez vamos a altas más precoces. Desde el punto de vista de la gestión de los pacientes, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia qué tipo? Estamos ingresando más pacientes post-intervencionismo estructural. ¿Hacia dónde estamos yendo desde el punto de vista de los pacientes que atendemos y cómo mejoramos la gestión de los mismos, ¿no? Digo mi opinión ahora porque me tengo que ir de aquí a 2 minutos, pero la verdad es que en los últimos quizás 10 años lo que hemos visto es, primero, que los shocks que estamos ingresando cada vez menos son shocks secundarios a infarto agudo de miocardio. Hay muchos registros que lo demuestran, pero también nuestro registro lo dice. Cada vez los shocks que tenemos son más de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no?, que se descompensan, llegan al shock y después llegan a con la necesidad de un soporte, que pero cambia el tipo de soporte que hubieses elegido en fase aguda y así. Y después, claro, al final la especialidad se ha complejizado todavía más, pero son pacientes que la gran mayoría van muy bien y van rápido y ahora, por ejemplo, pues un 60% más o menos de los infartos con elevación del ST cumplen criterios de bajo riesgo, y esos pacientes tienen una estancia media que es inferior a las 72 horas, ¿no? Entonces se te obliga a reorganizar no solo como lo que haces con los pacientes cuando están hospitalizados, sino lo que haces con esos pacientes cuando los das de alta, ¿no? Y pues nosotros hemos reestructurado completamente nuestro programa de síndrome crónico agudo, por ejemplo. Y la otra cosa son los pacientes de TAVI. Esos pacientes de TAVI cada vez hay menos complicaciones. Hay muchos de esos pacientes que cumplen criterio de un proceso de fast track, digamos, de disposición rápida de pacientes. Esos pacientes, pues muchos se pueden ir de alta al día siguiente, ¿no? Entonces cambia todo. Hay menos conciencia de enfermedad al estar menos tiempo ingresado. Por eso los tienes que reenganchar. Rehabilitación cardíaca. Exacto. Es un tema que es tremendo, porque es el tema del presente y del futuro inmediato. Los que llevamos ya unos años hemos visto la evolución de la cardiología, la estancia media del infarto de 10 días, que bajó a 7 y ahora estamos en 3, igual que inducidos por el estudio que hicieron en San Pau. Y todo va en este sentido. El presente y el futuro inmediato va por hacer cada vez más procesos sin ingreso hospitalario, ablación de venas pulmonares sin ingreso, angioplastia programada sin ingreso, etcétera. Y los ingresos que tengan un proceso muy predecible, tenerlo todo muy estructurado, muy protocolizado, para que en 1, 2, 3 días el paciente se pueda ir a casa. Esto pasa por el concepto de lo que hay algunos gestores en sanidad dicen, trabajar como una factoría. Es muy feo decir esto. Yo en mi servicio le estoy lanzando esta idea de trabajar como factoría. A algunos no les gusta, pero es así. Hay que trabajar como una factoría. Hay que saber exactamente qué se hace el primer día, el segundo día, el tercer día, y tenerlo por escrito y todo bien entrenado. Y la clave es luego lo que pasa, porque el paciente no es darle de alta en 3 días. Darle de alta en 3 días, a lo mejor verlo al 5.º día en la consulta externa. Entonces, el cardiólogo se tiene que acostumbrar a de que es tan apasionante ver pacientes ambulatorios como pacientes hospitalizados. Entonces, tradicionalmente a los cardiólogos nos ha gustado ver pacientes hospitalizados, tenemos de cambiar el chip. Es tan importante o más el paciente ambulatorio. Y si tenemos una buena asistencia, y eso obliga a cambiar completamente la estructura del servicio, necesitas mucho más recursos de enfermería, de zonas de gabinetes, de áreas de consulta externa, para poder atenderlos muy rápidamente, posalta, evidentemente los pacientes con síndrome agudo en programas de reacción cardíaca, y ir cambiando toda esta estructura. Y luego estamos en el otro tipo de paciente que tenemos en cardiología, que es el paciente que se nos atasca en la planta de cardiología y que el ingreso no es de 3 días, sino que es de 23 días o 33 días. Ese paciente probablemente no tiene que estar en cardiología, tiene que estar en otro, porque es un paciente que tiene mucha comorbilidad, que tiene insuficiencia renal, que tiene patología respiratoria, etcétera. Probablemente estaría mejor en manos de un especialista que no fuese un cardiólogo. A lo mejor apoyado por un cardiólogo, pero en otro tipo de servicio. Esa es mi opinión. Sí, Bueno, yo creo que cada hospital tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Es difícil. Has tocado muchos temas, ¿no? O sea, la asistencia
continuada, evidentemente, es fundamental, y no solo para la cardiología, sino yo creo para la atención primaria. O sea, realmente lo que nos falta muchas veces en los hospitales es esa continuidad que tú hablas de ver al enfermo a la semana del alta o a los 5 días o tal, o incluso yo diría la comunicación y organización en red con tus centros de atención primaria, porque muchas de las cosas que supuestamente el cardiólogo puede hacer al 5.º día se pueden hacer a lo mejor en su centro de salud, ¿no? Pero yo quería hablar más bien de las unidades de cuidados agudos cardiológicos y de cómo, digamos, también habéis apuntado que han cambiado, que ya no son enfermos con infarto, con elevación de ST, o incluso ya ni las TAVIs pasan por la unidad de cuidados agudos, sino que van directamente a la planta, están 24 horas y se van a casa, sino más bien la complejidad de los enfermos que estáis ahora tratando en las unidades de cuidados agudos, que realmente son unidades de cuidados intensivos. Entonces, nos puede estar pasando o nos puede pasar lo que cuando nosotros éramos más jóvenes criticábamos de los propios intensivistas, que de 8 a 3 estaban todos, digamos, alrededor de 8 camas y tal, y a partir de las 3 de la tarde se iban todos a casa a comer y por la tarde se quedaba 1 o 2 con los 8 camas y tal, haciendo el trabajo no solo de la mañana, que es más organizada, más tal, sino de los que iban bajando de la sala de hemodinámica, del que llega a urgencias y tal. Hay que cambiar el chip, ¿eh? Yo no sé si os dais cuenta, los que queréis trabajar o seguís trabajando en cuidados agudos cardiológicos, que va a haber que trabajar por turnos, va a haber que trabajar los fines de semana, va a haber que hacer, si queremos realmente que haya una atención excelente, digamos, a cualquier hora del día, y no que nos pase lo que yo veía de joven, que pasabas la guardia, ¿no? Y no tomabas decisiones, o sea, para que se tomaran por la mañana. No sé qué opináis los que trabajáis. ¿Cómo se puede solucionar este tema que comentas, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué piensas, Albert? Yo te veo trabajando los fines de semana a corto plazo, Ana. No, yo creo que la calidad asistencial, cuando aumenta la complejidad, es un reto aún mayor. Y de hecho, hace poco hicimos una encuesta de cómo los principales problemas que tienes para crear y mantener una UCI, y una de ellas es cómo cubrir la guardia, porque para la guardia son 30 días y necesitas pues 6, 7, 8 personas con formación, y si tienes ese tipo de complejidad es un reto. No sé la fórmula cuál es, pero... Conozco un ejemplo que aprovecho a contarlo aquí, que es un jefe de servicio que ha creído en esto, y entonces ha contratado a 6 cardiólogos de la unidad de críticos que cubren ellos las guardias de la unidad coronaria, y el resto del staff hace las guardias de cardiología general, de urgencias. Entonces, cuando crees en esto y apuestas por esto, pues a lo mejor, ¿no? Es una de las fórmulas que se me ocurre. A lo mejor tener muchos cardiólogos formados en críticos. Al final todo está relacionado. Para gestionar mejor no necesitamos más camas, necesitamos gestionar mejor, y para gestionar mejor necesitamos garantizar la continuidad asistencial, hacer procedimientos electivos que no requieren ingreso y adecuar los ratios médicos y de enfermería, ¿no? Nosotros en Tenerife tenemos un enfermero más por turno, y esto se nota muchísimo, muchísimo, y eso lo ha conseguido el supervisor porque ha luchado, ha querido y ha defendido a la enfermería en los cuidados críticos. Y la guardia de cardiología nuestra, cuando no está personal formado y que habitualmente trabaja en agudos, enfermería es el kit de la cuestión aquí. Bueno, siempre lo es, pero cuando está alguien de imagen haciendo guardias, pues todavía enfermería tiene mayor importancia, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Antonio, de trabajar fines de semana y demás, yo creo que eso enlaza un poco con hacia dónde vamos con la subespecialidad, ¿no? Ya sabemos que en hemodinámica y en arritmia se está trabajando a nivel ministerial, en la acreditación oficial ministerial, y que los siguientes seremos nosotros y más en algunos de los demás. ¿Qué opináis de esto? Porque la subespecialidad, una cosa es que certifiquemos a la gente en cuidados críticos cardiológicos, y otra cosa es que por mucho que tenemos certificados, si las gerencias no adaptan los servicios a que se pueda trabajar por turno de mañanas 12 horas y cubrir fines de semana, pues para nada tienes gente certificada si después en las guardias no lo puedes cubrir, ¿no? O sea, me gustaría preguntarles qué pensáis de la certificación. No, la certificación me parece algo crucial, ¿no? En hemodinámica y en electrofisiología lo tienen muy claro desde hace muchos años, y en críticos, bueno, aparte de la certificación europea, pues en España hace falta algo así, ¿no? Pero yo lo que iba es el tema de la atención continuada 24 horas, 365 días al año. Claro, más cardiólogos, de acuerdo, sí, pero el cardiólogo que está de guardia al día siguiente libre. Entonces, si tienes no 1, 2 o 3 cardiólogos, son 3 libranzas al día siguiente. Ahora los que hacen guardia el sábado libran el lunes, etcétera, etcétera.
Entonces, Pero al final- no hace falta más libranzas, creo yo. Porque tú puedes tener, como dice Ana, uno que cubra la guardia de lo que no es la unidad coronaria Sí. y que un cardiólogo de críticos pueda hacer una prolongación de tarde y que la noche, que suele haber habitualmente menos carga de trabajo, sí. lo pueda cubrir la guardia puntualmente, ¿no? O sea, una estrategia. Eso Yo creo que es. 2 o 3 salientes generan Ya. mucha descoordinación del servicio, ¿no? Sí, sí. Y esa es una posibilidad, sí. O sea, cubrir la tarde y eso lo hacen en el Tureta. Si no Igual que sabes- hay esto te lo hacen. peonadas para hacer ecocardiogramas, Sí, sí, ¿no? sí. Pues puede haber Sí, una... sí, un turno y eso de tarde. no aumenta las libranzas. Y el tema de los turnos, eso sí que es muy complicado, porque eso desestructura un servicio, ¿eh? Porque, claro, el que está de turno de tarde, pues a lo mejor no va a la sesión de la mañana. Entonces, a mí, en mi servicio, me gusta que todos los médicos vayan a la sesión. Claro. Sean hemodinamistas, sean ritmólogos o tal. No, por eso no digo turno de tarde, ¿no? No, Sino ya, a ya. lo mejor una Un prolongación, un refuerzo. Eso es. Sí, sí. Porque los turnos no lo veo nada claro yo. Sí, hay que darle una vuelta, pero que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Albert, no sé si tú... Yo la certificación, creo que si la hemodinámica, cardiología intervencionista y arritmias tienen el trayecto lógico, probablemente los críticos no tengan que tardar demasiado, porque la complejidad y las habilidades técnicas y eso me parece fundamental. Sí que es verdad que el modelo de Girona, que es bastante innovador, porque implica una inversión, pero sí es cierto que si las UCIs generales tienen la dotación de médicos que tienen y nosotros somos una unidad de críticos como tal, pues la dotación debería ser muy similar. La putada es que eso recae en un servicio médico de cardiología que tradicionalmente ha sido muy diferente, pero es igual, porque es una UCI integrada en un servicio médico y esa UCI tiene que recibir su dotación médica. Es muy difícil y está costando muchísimo, pero poco a poco yo creo que la mayoría de unidades van mejorando su dotación, ¿eh? Incluso la de Alfredo seguro. La que está peor es la de Beliche, que sois 4 gatos para atender un montón No, de... pero ya no, estamos mejor. Con los becarios. De 2 días. No sé si alguien tiene algún comentario o reflexión, algún tema que quieran abordar. Venga, Cosme, mójate. No, a ver, un poco en línea de lo que estás diciendo, que tenemos un problema considerable con la cobertura asistencial 24 horas de estas unidades. Porque nos pasa que aunque los equipos se requiere para llevar a la coronaria cierta especialización, pero bueno, no hay suficiente, ¿no? En ocasiones, pues para cubrir 30 días, periodos de vacaciones, hombre, cada vez se va tecnificando todo más y las personas relativamente jóvenes, cardiólogos expertos en otros campos, pues en la eco o en arritmias, ya no se sienten tan cómodos llevando estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que acaba haciendo guardias porque le toca el residente que acaba de acabar y se cubre la coronaria en ocasiones, ¿no? Nosotros tenemos 2 unidades que cubrir de guardias y lo que hacemos es que, aunque la unidad coronaria no esté siempre, digamos, el experto en críticos, pues hombre, lo intentamos alternar para que haya en la otra unidad alguien más veterano, ¿no? Pero aún así es un problema importante, ¿no? Y cada vez más gente pues prefiere dar un paso al lado y decir, mira, eso es que esta coronaria ya no es lo que yo aprendí hace unos años yo de residente. Esto ha cambiado todo. Ahora soy un experto en eco o en arritmias y me queda un poco largo esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensarlo, el modelo hay que ir seguramente cambiando y también animando, pues eso, a todos los que tenemos aquí detrás a que se formen cada vez más en críticos y trabajar en hospitales de alta complejidad, ¿no? Que creo que con esto el futuro está asegurado. Pienso que empezaría por aquí. Muy bien, pues no sé, ¿algún comentario adicional? Chicos. Yo creo que está muy bien para acabar, ¿eh? Ese Sí. comentario de la gente joven de atrás y que el futuro está en ellos, ¿eh? Es así.